Bienvenidos al primer podcast llamado Apóstol Samuel Ramírez. Este es el primero de muchos más que van a estar viniendo, que se van a seguir haciendo. Así que bienvenidos a este primer podcast. Y para empezar, en este primero vamos a estar hablando de un tema muy interesante. Así que queremos que estén muy atentos. Queremos saludar a todos los que están mirando, a todos los líderes, a todos los pastores. Sabemos que hay personas que van a estar viéndolo en diferentes países, partes del mundo. Les mandamos un saludo muy especial. Quédense ahí, especialmente si ustedes son líderes. Esto va a ser de mucha bendición. Esto va a estar bien tremendo, este primer podcast. Así que quédate ahí pendiente y quédate escuchando, porque esto va a estar poderoso. Así que me siento muy contento y muy privilegiado de estar aquí con mi padre espiritual, hablando de este primer tema. El tema que vamos a estar tratando el día de hoy en este primer podcast es llamado 3 errores ministeriales que no se deben cometer. Así que pastores, líderes, atentos. Hay muchos, pero en ese caso vamos a estar enfocados en estos tres errores ministeriales que no se deben cometer. Apá, ¿qué sería el primero? Amén. Quiero aprovechar este tiempo para mandar un saludo a todos los que nos van a mirar por YouTube o por Facebook. De verdad nos hemos tomado este tiempo para ser de bendición para el cuerpo de Cristo. Yo sé que estos videos van a traer luz a nivel mundial. Hay mucha necesidad en la iglesia, especialmente en el liderazgo, y creo que estos videos van a ser de mucha bendición. Si usted todavía no se suscribe al canal, hágalo. Le garantizo que su vida va a ser transformada, cambiada y bendecida. Pero amén, el primer error, qué tema tan poderoso, pero el primer error que no se debe de cometer, yo diría que es no corregir. Es bien importante corregir, porque si no lo hacemos, si no corregimos a los hijos de la casa, literalmente llega un tiempo donde la persona ya no puede ser corregida. Y esto es bien especial, porque yo he tenido gente en la iglesia, en el ministerio, que tal vez no me tomé el tiempo para corregirlos. Tal vez miré sus defectos o sus errores y los dejé pasar. Dejé pasar el tiempo, oraba por ellos. Déjeme decirle esto: hay tiempos de orar, pero hay tiempos de actuar. Dios nos puso acá para dirigir a la iglesia. No estemos esperando que Dios arregle todas las cosas. No, para eso te puso a ti como pastor, como líder de un grupo, para que nosotros hagamos el trabajo. Creo que mi mayor error como pastor general de una iglesia, y esto es, yo lo he dicho muchas veces, creo lo único de lo que me arrepiento es no haber corregido, y no haber corregido a tiempo. Porque cuando una persona empieza a fallar, empieza a hacer cosas que no están bien, y uno rápido las nota, uno rápido se da cuenta, y en vez de actuar, en vez de llamar a la persona y tener una charla, una plática con la persona, uno se va a orar. Uno le pide al Señor y le dice: Señor, arregla tal problema, endereza los caminos de tal persona. Pero si no corregimos a tiempo, llega el momento donde la persona se va chueca, se va mal, y empieza a crecer chueca. Y literalmente cuando quieres corregir, ya es demasiado tarde. Me tocó con líderes, me tocó verlo con gente que amábamos, gente que empezó bien, gente que era parte de la iglesia, parte del ministerio, buenas personas, pero empezaron a irse mal, y nunca tuve el valor para llamarlos a la oficina, corregirlos y enderezarlos.
No sé si usted ha mirado, yo trabajo con árboles, tengo una compañía y eso es lo que hacemos. Pero un árbol, cuando usted lo planta, no sé si se han fijado, que al lado se le pone como una maderita. Y esa maderita ayuda al tronco a irse derechito. Si no tuviera esa maderita, el árbol con el aire se va chueco y empieza a crecer chueco. Y ese árbol ya no se puede enderezar. Y literalmente la Biblia nos compara con árboles. Los pastores debemos de ser como esa madera que está derecha, que está firme, que está ahí para asegurarse de que ese árbol se vaya derechito. Y cuando no corregimos, cuando no hacemos este trabajo tan importante, este trabajo pastoral de corregir a los demás, las personas se van chuecas y después ya no se pueden corregir. A mí me tocó tener líderes en la iglesia que cuando los corregí, ya era demasiado tiempo, se levantaron en rebeldía, se levantaron en división, se levantaron en mi contra, terminaron yéndose de la iglesia. Y uno dice, ok, está bien, si se fueron a otra iglesia está bien. No, muchas de esas personas andan de iglesia por iglesia, no tienen pastor, no se sujetan a nadie, no tienen una congregación, y muchos de ellos también ya están en el mundo. ¿Por qué? Porque tal vez no se hizo este trabajo tan importante. Ese es un error que no debemos de cometer. Necesitamos corregir a la gente, corregirla bien, corregirla bíblicamente, con amor, con paciencia, pero también necesitamos corregir a tiempo. En cuanto uno mira algo que no está bien, uno tiene que hablar con la persona y decirle, porque la corrección es esa herramienta que Dios nos dejó para poder guiar a las personas y que cada persona crezca para arriba y crezca derechita. Es bien interesante lo que dice, porque también como personas, como hijos de la iglesia, cuando cometemos un error o se comete una equivocación y vemos que no se nos llama la atención, empezamos a mirarlo de que, bueno, yo sé que hice mal esto y no me dijeron nada. Wow. Entonces lo puedo seguir haciendo. Entonces sí, lo tomamos como que si lo que estamos haciendo está correcto, porque no nos dice nada. Wow. Llego tarde a los servicios y nunca me ha dicho mi pastor que llego tarde. Wow. Entonces sigo llegando tarde. Sí. Y muchas veces se agarran de eso porque no les dicen y lo siguen haciendo. Sí, literalmente el diseño de Dios para la iglesia es la paternidad espiritual. Es tener una relación de padre a hijo, de madre a hija. Y cuando no hay eso en la iglesia, literalmente no existe la corrección correcta. Fíjense que Dios pone de ejemplo a una familia para mostrar su iglesia, a su iglesia. Entonces, la Biblia dice que el padre al hijo que ama lo corrige. Uno corrige porque ama a las personas. Y si no le dijéramos nada, por ejemplo, yo tengo dos hijos y una niña preciosa, Samuel, Alejandro y Samali, y cuando ellos hacen algo malo, algo que no está bien, algo incorrecto, algo que me entristece, yo como su padre, porque los amo, les tengo que decir. Yo no quiero que ellos se vayan chuecos, que crezcan mal, que sean unos rebeldes, que anden para allá y para acá. No, yo quiero que sean personas de bien. Y uno, porque los ama, los corrige. Y ese es el mismo sistema. En la iglesia se tiene que practicar lo mismo. Como decía el pastor Mario, cuando no lo hacemos, cuando no corregimos, el hijo piensa que está bien lo que está haciendo. Por ejemplo, si mi hijo comete algún error y yo no digo nada, yo simplemente me hago de la vista gorda, lo dejo pasar. Mi hijo, por su inmadurez, porque es un niño todavía, o mi niña, va a pensar que lo que hizo está bien, está correcto. Pero para eso estamos nosotros, para decirle, mira, eso no está bien.
eso no es así. Te voy a contar un testimonio. Yo salí de lo más bajo, vengo de un mundo muy, muy bajo, de las drogas y todo esto. Cuando yo andaba en ese mundo, yo tenía un amigo y él se había divorciado y tenía como 3 niños. Y él los iba por ellos como una vez al mes. Y en esta ocasión me tocó andar con él y me dijo, ¿sabes qué? Tengo que ir por mis niños, tengo que llevarlos a comer. Le dije, vamos. Y fuimos, los llevamos a una pizzería. Y ya, ordenamos las pizzas, estábamos sentados. Había una familia al lado de nosotros en esa pizzería. Era muy grande, tenían juegos. Y la familia de al lado había comprado, tenían muchos regalos y cosas ahí en la mesa. Y los niños de mi amigo vieron que la familia había dejado todo en la mesa y se habían ido a jugar. Entonces los niños van y agarran las cosas y se las traen. Y lo que a mí me sorprendió es que el papá no les dijo nada. O sea, les celebró su error, les celebró lo que estaban haciendo y era algo muy malo. O sea, eran niños chiquitos, pero el papá no les corrigió, les celebró que estaban robándole a la otra familia. Y en ocasiones, eso se oye muy mal, pero en ocasiones dentro de la iglesia es exactamente lo mismo. O sea, vemos el error de la persona, vemos que están haciendo el mal y no somos para decir nada, no hablamos, no corregimos. ¿Y qué es lo que pasa? Que la gente llega a pensar que está haciendo lo correcto. Creo que los líderes tienen que aprender a corregir a tiempo, a corregir correctamente. Es cierto, no, muy bien, la verdad que sí. Se ve mucho eso dentro de la iglesia. Sí. Muchos pastores se detienen en corregir y es un error muy mal, sí, el no corregir. Es bueno corregir. El ejemplo que dio del árbol, por eso hay tantas personas que crecen chuecas y ya, sí, no se pueden enderezar, wow, porque no tuvieron a alguien que les corrigió, sí, a tiempo, y por eso no queremos que se sigan pasando esos tipos de errores, sino que haya corrección. Es algo tan tremendo. Nosotros aquí estamos en la iglesia de Phoenix en este momento y todos los domingos llega gente nueva, 10, 15, 20, 30 personas. Estamos en un avivamiento, pero entre esas personas que llegan todos los domingos, siempre llega una que otra persona que ha recorrido todas las iglesias y se afianzan por unos 2-3 meses, pero en el momento que el pastor inmediato empieza a tratar de corregir, la persona se va para otro lado. Porque no están acostumbrados, porque nadie antes les había corregido nada. Se fueron chuecos y ya no hay quien los enderece. Y ahora les dicen y pues ya no es normal para ellos. Te digo algo, lo más tremendo, esto es lo más tremendo, que una persona que ya se fue chueca, ya está mal, ya está torcida, tiene años torcida, Dios, para enderezarla, tiene que cortarla desde abajo. Wow. Y ese es un proceso de dolor tan fuerte para que vuelvan a ser y se pueda ir derechita. Hay gente, sí, que la única forma que puede ser enderezada es que la corten hasta la raíz, no para que muera, para que vuelva a empezar de nuevo. Y ese proceso no se lo recomiendo a nadie. Así que mejor hay que seguir las correcciones, corregirnos, y pastores, líderes, corrijan, aprendan a corregir. Y también, pues, cuando seamos corregidos, aprender a que si se cometió un error, enderezarlo. Muy interesante, pudiéramos hablar tanto más acerca de ese punto, pero quisiéramos hablar de los otros 2 puntos. ¿Qué sería el punto número 2? Bueno, el punto número 2 está muy interesante también. El Señor me venía ministrando ahorita que venía en el camino. Pero el punto número 2 es ordenar a un líder o activar a un líder que no está listo para ser activado o ordenado en algún ministerio. Ese es el error número 2. Creo que lo he cometido en algunas ocasiones y es algo
muy triste, porque al final una persona que es ordenada en algún ministerio y no estaba lista, no estoy diciendo que no tenían el ministerio, tal vez eran llamados para pastores, tal vez eran llamados para maestros, para evangelistas, para profetas, pero tal vez no era el tiempo de ellos, no tenían la madurez suficiente, no estaban maduros todavía. Y uno, por tratar de llenar un espacio, por tratar de cumplir con la visión, con tratar de acomodar a la gente o darle un puesto a alguien para que no se vaya y tenerlo contento, al final de eso, las personas siempre se terminan yendo de la iglesia. ¿Por qué? Porque no estaban listos. Y cuando una persona no está lista para un ministerio, el trabajo se le hará muy difícil. Muy difícil. Por ejemplo, si es pastor, en vez de ser una alegría, va a ser una carga. Si usted le asigna, vamos a decir, un grupo de 20 personas, un redil, a un pastor que tiene llamado al pastorado, pero que no está listo para ser pastor, ese pastor, en vez de estar alegre con la gente que se le asignó, el grupo, el redil, las ovejas, ese pastor se va a sentir cargado, va a sentir una carga que es demasiado. Y esto es lo que pasa con los pastores o con los evangelistas o en cualquier ministerio, si la persona no está lista. Necesitamos asegurarnos que la persona esté lista. Creo que la forma de saber si la persona está lista es pasarlo por los requisitos bíblicos. Qué interesante que la iglesia primitiva, antes de ordenar a alguien en algún ministerio, primero la persona tenía que llenar ciertos requisitos. Si no llenaba los requisitos, no se podía ordenar en el ministerio. Y hoy en día estamos ordenando personas aquí y allá. Viene alguien a la iglesia. Fíjate, el otro día vino una persona a la iglesia y me sorprendí tanto porque estuvo acá unos meses y me estaba llamando y me decía que quería servir, quería un ministerio. Yo vi que la persona no estaba madura todavía. Entonces, cuando yo miro que la persona no está madura, yo le digo, atienda a la escuela de ministerios, asista a la escuela de ministerios, congréguese en un redil, pase por la visión de la casa, siga creciendo, espere el tiempo de Dios. Y la persona sí, se metió a un redil, empezó a ser congregada, a congregarse, empezó a ser pastoreada, pero pasaron como 3 meses y de repente la persona se desapareció. Después me doy cuenta que en otra iglesia aquí cerca le ofrecen un ministerio cuando la persona todavía no estaba lista. Entonces, eso es lo que la gente está haciendo. Cuando un pastor le llega a alguien nuevo a la iglesia, rápido quieren darle un ministerio. ¿Para qué? Para retenerlo. Usted no puede hacer eso. Usted no puede estar levantando ministros, pastores, evangelistas, aún ujieres o músicos, cantantes, simplemente por tratar de retenerlo. No. La gente que recibe paternidad, la gente que se hace hija de la casa, la gente que es madura, la gente que entiende que Dios lo ha plantado en ese lugar, no se va a mover, aunque lo corran. ¿Sabe por qué? Porque una persona que entiende que ese lugar que Dios lo plantó, esa persona va a esperar su tiempo para ser ordenado en algún ministerio. Pastores que me están viendo, líderes, los pastores generales, profetas, apóstoles, no levanten ministerios solamente por levantar ministerios. Pidan la dirección del Espíritu Santo. ¿Cuántas veces no ordenamos ministros sin la dirección del Espíritu de Dios? No llenan los requisitos, no le pedimos dirección al Espíritu Santo, no esperamos que su llamado sea confirmado, pero simplemente por llenar ordenamos a esa persona en algún ministerio. Siempre lo que pasa es que
Si lo ordenamos como pastor, no va a haber resultados. Si lo ordenamos como evangelista, no va a haber resultados. Aún si lo ordenas como ujier, no va a haber resultados. La persona termina frustrada hasta que se van de la iglesia. ¿Será, apa, que tiene que ver mucho que las personas, cuando les dan un ministerio muy rápido, a veces es difícil porque las personas muestran que son maduras, sí, muestran que tal vez hablan muy bonito o visten muy bien, wow, y a veces los ministros, los pastores dicen, se ve el retiro que esta persona es un hombre de Dios, wow, se ve el llamado, pero realmente no hay un fruto dentro de ellos, o no están llenos del Espíritu Santo, pero se dejan guiar muchas veces por las apariencias, ¿no? Sí, o sí, por cómo hablan. Y yo creo que a veces también se comete ese error por cómo ven a la persona, o como si tal vez habló muy bonito y no es así realmente. En una ocasión, Jesús va caminando y mira aquella viña, y Jesús mira una higuera, y Jesús se acerca. De lejos la higuera se mira bonita, se mira con hojas, se mira verde, y Jesús la mira y automáticamente piensa que tiene fruto. Pero Jesús empieza a acercarse a la higuera, y cuando llega a la higuera, de cerquitas Jesús se da cuenta que la higuera no tenía frutos. Así son muchos cristianos en la iglesia. De lejos se miran bien, se miran verdes, se miran bonitos, pero cuando usted empieza a tener una relación de cercas con la persona, usted se va a dar cuenta que la persona no tiene frutos. Y para levantar y ordenar a alguien en el ministerio, necesitamos conocerlos de cercas. Yo tenía una persona líder en la iglesia, y en una ocasión salimos, iban unos hermanos, y íbamos en el carro, y la pastora y yo íbamos atrás, y ella iba manejando, iba otra persona enfrente, y a la persona que iba manejando, que era líder en la iglesia, le entra una llamada. Y cuando le entra la llamada, le hicieron una broma, y la persona dice una mala palabra, y cuelga rápido y dice, ay, perdonen, se me olvidó que venían aquí. Entonces ahí nos dimos cuenta que muchas veces la gente es pura apariencia. Cuando ya están solos, actúan de una forma diferente. Ya no hay fruto. Esas son personas que tienen un disfraz de cristiano. Son religiosos, tienen puras hojas, pero no hay frutos. Entonces sí, en ocasiones cometemos ese error. Cometemos el error de no tener una relación cercana con la persona y no hay fruto. Y simplemente la ordenamos en algún ministerio, y en vez de ser una ayuda, terminan siendo una carga. Fíjese, estas cosas yo las he enseñado por años. Por años. Y también me ha pasado ordenar personas que aparentemente uno piensa que ya están maduras, pero en cuanto las ordenas en el ministerio, tú empiezas a notar que hay cosas que no están bien. Una persona que falta a los servicios y no se reporta con su pastor es una persona inmadura, una persona que no está consciente de que hay alguien que está preocupado por él. Hay muchas cositas que sacan a flote a la persona, sacan a relucir en realidad quién es la persona. Pone a alguien en Facebook un comentario en contra de la iglesia, o en contra de lo que se predicó en la iglesia, o en contra de la visión, y tú te das cuenta que la persona que ordenaste empieza a apoyar cosas que están mal, empieza a poner comentarios que están mal. Entonces todas estas son como señales que te dicen, esta persona no estaba lista para su ministerio.
terminan yéndose de la iglesia. Y lo más peor que se ha visto mucho también, pues, de que de frente son una persona, son algo, le dicen que lo aprecian, que aman la visión, que aman su casa, que aman la iglesia, pero fuera de la iglesia, como dice usted, hablan. Ya no solo de la iglesia, sino también de su pastor, de los líderes, pero estando dentro son una y estando fuera es otra, como dice. Sí, es algo triste. Creo que debemos de tener mucho cuidado a la hora de ordenar a un líder, asegurarnos que tenga un llamado genuino de parte de Dios, que llene los requisitos bíblicos para poder ordenarlo en algún ministerio, y también pedir la guianza del Espíritu Santo para ver si es el tiempo de Dios para esa persona. Antes de terminar este punto, ¿se puede corregir, ya que si por ejemplo se cometió ese error y se puso a alguien que todavía no era el tiempo? ¿Qué sería la manera de corregir eso? ¿Moviéndolo o esperar que esa persona madure en esa posición? Sí, creo firmemente en el discipular, moldear, entrenar. Hay veces que también las personas hacen ciertas cosas porque no les hemos enseñado. Entonces uno tiene que ir discipulando a la persona, moldeándolo, enseñándolo, entrenándolo. Pero ya si la persona no entiende, si usted ya le habló una vez, 2 veces, 3 veces, y la persona sigue en lo mismo, entonces lo más sano es sentarlo, decirle, ¿sabes qué? Tómate un tiempo. Lo malo es que una persona que ya estuvo en el liderazgo, si no tiene, y esto es el 99% de los casos, una persona si no tiene humildad, ya no se siente bien estar sentada, ser parte de otro redil, ya no se siente bien. ¿Por qué? Porque ya tuvo un liderazgo. Entonces, la mayoría de ellos, no todos, pero el 99% de los casos, terminan yéndose de la iglesia porque no aceptan lo que es la corrección. Wow, qué tremendo. Así que no cometan ese error y tengan mucho cuidado y la guianza siempre de Dios para poder darle a alguien un ministerio. Apá, seguimos con el punto número 3. Esto está bien tremendo. Sí. Bueno, el error número 3, en mi punto de vista, es descuidar nuestro tiempo de oración, descuidar nuestra vida espiritual por atender a la gente, o atender al ministerio, o atender otras cosas. Creo que uno como hijo de Dios, como ministro, como alguien que tiene un ministerio, tiene que aprender a organizar bien su tiempo. Un pastor que no sabe organizar bien su tiempo no va a tener éxito en el ministerio. Es bien importante que aprendamos a ordenar nuestro tiempo. Me levanto y de tal hora a tal hora voy a hacer esto, de tal hora a tal hora voy a hacer esto otro, de tal hora a tal hora voy a hacer esto otro. Y en ese tiempo que usted está organizando, usted tiene que apartar un tiempo para orar, para estar con Dios. Su vida espiritual es lo más importante. Si usted pierde eso, lo pierde todo. Usted pierde eso, pierde el ministerio. Usted pierde eso, pierde su familia. Usted pierde el tiempo de oración. Pierde su vida espiritual. Por eso, ese es el error principal, creo yo, como ministros, que en ocasiones, por atender el llamado, la gente, el ministerio, descuidamos nuestro tiempo de oración. Esto me pasó a mí. No estoy hablando de descuidarlo por hacer cosas malas. No estoy hablando de descuidar nuestro tiempo de oración por andar en el pecado o en las fiestas mundanas o en cosas así. No, estoy hablando de descuidar nuestro tiempo de oración por estar muy ocupado en la iglesia. Cuando no sabemos delegar, cuando no sabemos dar autoridad
para que ciertas personas puedan operar y hacer ciertas cosas, operaciones dentro de la iglesia, nosotros mismos terminamos sobrecargándonos y haciendo cosas que no deberíamos de hacer. A mí me pasó cuando empecé el ministerio, me pasó que yo quería hacer todo porque no estaba entrenado en esa área. Yo quería limpiar la iglesia, quería acomodar las sillas, yo quería estar al pendiente del sonido, quería hacerlo todo. La predicación, ir a la oración en las madrugadas. Yo lo quería cubrir todo porque no sabía delegar. Entonces, cuando un pastor no sabe delegar, decirle, ¿sabes qué? Usted es líder y usted tiene que venir a la oración porque usted es el líder de la oración y me abre la iglesia y cierra la iglesia. Usted es el líder de la alabanza, usted tiene que asegurarse que la alabanza salga bien. Usted es el líder de los sugieres, tiene que asegurar que todos los sugieres vengan bien el domingo y cada quien haga su función. Cuando no sabemos hacer eso, nos sobrecargamos y por tanto trabajo que hay en la iglesia, en el ministerio, empezamos a descuidar nuestra vida espiritual. Y cuando descuidamos nuestra vida espiritual, es lo peor que nos puede pasar. En una ocasión yo estaba orando, recuerdo muy claro que el Espíritu Santo me habló. Yo estaba tratando de tener un rompimiento en alguna área. Estaba haciendo de todo por tratar de romper, tratar de tener un rompimiento en una área. Y el Espíritu Santo me habló bien claro. Me dijo, no te olvides que esto es espiritual. Entonces, en ocasiones queremos traer rompimiento en alguna área visible, pero se nos olvida que primero, para que haya rompimiento en el mundo natural, tiene que haber un rompimiento en el mundo espiritual. O sea, todos los rompimientos que se miran es porque ya pasaron en el ámbito espiritual y se dieron en lo natural. Entonces, muchas veces estamos tan ocupados haciendo ministerio, ejerciendo nuestro ministerio, que llegamos cansados a la casa y no queremos orar, no queremos pasar tiempo con Dios, no queremos leer la Biblia, estudiar, y se convierte en un problema tremendo. ¿Por qué? Porque una persona que no ora no puede impartir a los demás. Un pastor que no lee la Biblia, no estudia la palabra, no recibe una revelación fresca, termina copiando, termina buscando bosquejitos en YouTube, en Google, copiando las prédicas de otros pastores. ¿Por qué? Porque no tuvieron el tiempo para orar, para estudiar, para pasar tiempo con el Espíritu Santo. Yo no quiero pararme en el altar. Yo no sé si ustedes han visto los videos, pero todos los domingos hay una predicación fresca, hay una revelación fresca de parte del cielo. Eso lleva muchas horas de trabajo. Yo los sábados lo aparto para estar a solas con el Espíritu Santo. La mayor parte del sábado yo estoy encerrado, orando, buscando a Dios, diciendo, dame una revelación porque tu pueblo necesita una palabra. Entonces, si yo no hago eso, si yo no me tomo el tiempo, yo termino predicando un mensaje envasado. Un mensaje que lo prediqué un año tal vez, trato de mejorarlo y lo predico el domingo, pero nunca va a tener el mismo efecto. No hay como recibir lo nuevo de Dios, lo que Dios está hablando para este tiempo. Papá, y cuando se pierde eso, por estar tan ocupados en la obra de Dios y se pierde el tiempo de la oración, muchas veces se llega a acostumbrar. Sí. Y se hace normal y se pierde eso. El efecto siempre va a ser que no va a ser lo mismo, ¿no? No va a ser una comida fresca, no va a ser el mismo mover del Espíritu Santo. Pero tristemente muchos pastores viven así. Sí. Y ya se llegaron, o sea, ya a un punto donde ya lo ven normal. Sí. El no pasar tiempo con Dios, o tal vez lo mínimo para Dios, ya, o sea, ya se acostumbraron a lo mínimo, o muchos ya prácticamente nada. ¿Pueden así, viviendo de esa manera, seguir ejerciendo, predicando sin tener ese tiempo? Claro, ahí entra la religión. En una ocasión, el arca del pacto
que representa la presencia de Dios, fue robada. Unos hombres sacerdotes se la llevan a la guerra, y en la guerra pierden la presencia, porque la presencia no te ayuda en la guerra si tú estás en pecado. Y estos hombres perdieron literalmente el arca del pacto, que representa la presencia de Dios. Ahora, la presencia de Dios, el arca del pacto, se la llevan los enemigos, no la pueden obviamente sostener, la regresan, pero la ponen en una casa, y dura ahí 20 años en una casa. Miren qué tremendo. Lo interesante es que el templo seguía funcionando, pero sin presencia. Wow. O sea, la presencia estaba en una casa, sí, arrumbada, escondida, y el templo, los sacerdotes en el templo seguían funcionando como sacerdotes, pero sin presencia. O sea, la gente iba, llevaba sus sacrificios, el sacerdote ofrecía los sacrificios a Dios, pero no había presencia de Dios. Y eso es lo que pasa cuando un pastor pierde la presencia, pierde su tiempo de oración, automáticamente ya perdió la presencia. Entonces puede seguir funcionando, puede seguir leyendo la Biblia, un que otro mensaje, lo copia de ahí, y él le sigue predicando, la gente sigue trayendo sus diezmos, sus ofrendas, sus cantos de adoración, y el templo sigue funcionando, pero sin presencia. Wow. Y si no hay presencia, no hay nada. No hay nada. Necesitamos ese tiempo de oración. Necesitamos ese tiempo de búsqueda para llenarnos del Espíritu Santo. Siempre lo he dicho, la llenura del Espíritu Santo es algo que debe de ser continuo. Necesitamos estarnos llenando para venir a impartir el día de servicio. Es un error muy grave que no se debe cometer. Sí. Estar funcionando sin presencia o estar ejerciendo el trabajo en la obra de Dios sin el tiempo de pasar esa intimidad con el Señor. Sí, recuerdo cuando empecé el ministerio, hay gente muy mal educada en lo espiritual. Y todas las personas que van a ver, espero y este video sea de bendición. Nuestro plan no es ofender, lastimar a nadie, no. Es traer educación espiritual al cuerpo de Cristo. Usted tiene que entender que su pastor también tiene una familia, tiene una vida. Había personas que el servicio, nosotros teníamos servicio a las 9 a las 7 de la tarde los miércoles. Y el servicio se terminaba como a las 9 de la noche. Y había personas que me decían, pastor, quiero hablar con usted. Y yo, pues, ok, pásele. Y era muy tímido al principio, no sabía nada de lo que era el pastorado. Y la gente empezaba a hablar y yo escuchar. Los niños se quedaban dormidos, estaban chiquitos en ese tiempo. Y se quedaban dormidos en las bancas de la iglesia, en las sillas. Y la persona hablando, había gente que no me soltaba hasta las 2 de la mañana. Wow. Hasta las 2 de la mañana. Y yo como pastor ahí simplemente ya desesperado, pero escuchando, porque tenía ese temor de que la gente se fuera a ir de la iglesia si yo era claro y les decía, ¿saben qué? Mis hijos tienen que ir a la escuela el día de mañana. Y tuve que soportar muchas cosas así por falta de conocimiento, por falta de ese conocimiento para ejercer el ministerio. Pero hay personas que también te roban el tiempo. Uno tiene que poner sus tiempos como pastor. Los días usualmente de servicio, yo los domingos, por ejemplo, es muy raro que yo ponga una cita. Si la persona quiere hablar conmigo, yo le digo tal día tengo disponible de tal hora a tal hora. Porque no es que sea uno altivo o uno que sea, no sé, que se crea más que los demás o que mi tiempo, no. Debemos de ser conscientes. Estamos ocupados en el ministerio, tenemos una familia, también trabajamos en lo secular. Entonces tenemos un trabajo, tenemos una familia, tenemos un ministerio, un tiempo de oración. Uno tiene que aprender a manejar bien su tiempo. Ahí también entraría para el que no puede, el que está al tanto de todo en la iglesia, pero descuidar la familia, donde sí, también los hijos, como ahorita lo mencionaba,
Sí. Que muchos descuidan su propia familia y atendieron tanto a la gente, pero descuidaron sus hijos. Sí, lamentablemente, si ustedes miran a los pastores tradicionales, la iglesia religiosa, los hijos de los pastores, la mayoría, el 90% más, se desviaron, se descarriaron y muchos de ellos hasta se perdieron. ¿Por qué? Porque los papás no tenían un padre espiritual, no tenían alguien que les dijera. Ellos simplemente empezaron a pastorear, pero no tuvieron una educación cristiana y se entregaron al 100% a la obra, al ministerio, a las ovejas, y nunca apartaron un tiempo para estar con su familia. Y ese es un error tremendo. Es parte también de descuidar nuestro tiempo de oración con las personas. Y si no sabemos organizarnos, terminamos haciendo cosas que no deberíamos de hacer. La familia debe de tener un tiempo especial. Nosotros apartamos siempre un tiempo para salir de vacaciones. No tiene que ser un lugar muy lejos, un resort, llevar a los niños a la alberca, pasar 2 días, 3 días, tener un buen tiempo en familia. Todo al final cae en lo mismo: aprender a separar los tiempos. Pero el tiempo de oración, al final de todo, es el más importante. Tremendo. Yo creo que con estos 3 errores son muy importantes. Hemos aprendido que no se deben de cometer para que no haya equivocaciones o personas no puedan ser corregidas demasiado tarde. Hay tanto que hemos aprendido en estos 3 puntos, en esos 3 errores, que yo creo que esto para todos los que están mirando les va a ayudar a crecer en lo espiritual, en no cometer estos errores, ¿no? Amén, amén. Así es que recuerde, 1, no corregir a las personas es un error tremendo. 2, ordenar a líderes que no están listos para ser ordenados. Y 3, descuidar nuestro tiempo de oración por atender otras cosas que no son tan importantes como nuestro tiempo de oración. Que el Señor les bendiga. Ayúdenos a compartir este video. Creo que va a ser de mucha bendición para todo el cuerpo de Cristo. Ayúdenos a compartir, mándeselo a alguien, especialmente si usted conoce algún pastor. Va a ser de mucha bendición. Muchas gracias y esperen el siguiente podcast muy pronto. Este fue el primero, viene el segundo. ¿Qué otro tema interesante va a ser de mucha bendición? Quédense pendientes en las redes sociales. Bendiciones. Bendiciones.